Dios creó los cielos y la tierra y que nos permitió la vida aquí en la tierra. Te damos gracias por darnos un tiempo, una oportunidad de escuchar tu palabra. Hoy también aquí estamos ante tu presencia y ante tu palabra para escuchar tu voz por medio de este seminario. Señor, ayúdanos para que podamos preparar bien nuestro corazón humildemente. Así queremos recibir la salvación esta noche por medio de tu evangelio de la gracia. Hoy también, Señor, solamente pedimos al Señor y confiamos en tu mano poderosa y en tu palabra preciosa. Señor, guía esta reunión. Todo dejamos en tu mano poderosa y en el Espíritu Santo. Oremos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Isaías 59, verso 1 y 2. Por este verso vamos a empezar esta noche. Dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ya tenemos confianza, ¿verdad? Confianza en la Biblia, 100%, ¿verdad? La Biblia es palabra de Dios. Así Dios nos permitió la Biblia para que podamos confiar, ¿sí? En Dios y también para que podamos buscar la manera de Dios, de la salvación. Sí, aprendiendo hoy en día sobre esta Biblia, ya llegamos a un gran problema del pecado y de la condenación. Sí, aquí estamos, ¿verdad? Por gracia de Dios. Gracias a Dios estamos aquí, pero por la muerte todo tiene que recibir el juicio de Dios. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Sí? El juicio sería el juicio eterno, sería el juicio del infierno. Es muy grave. Si ahora muere, ¿a dónde va? Esta pregunta es muy importante. Entonces, el que no tiene una respuesta de la Biblia, de la palabra, como una certeza, no puede ir al cielo. Por casualidad, tampoco. Casualidad no es fe. Quizás, ojalá, dice, ¿verdad? Espero, pienso. No es fe. Hay que tener una certeza 100%. Si ahora muere, ¿a dónde va? Yo muero, voy al cielo. Así debemos tener una respuesta exacta de la palabra. No según sentimiento, no según como una emoción, sino de verdad. ¿Qué es la verdad? Por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué? Del pecado y de la condenación y del juicio. Entonces el que no tiene este conocimiento, no tiene fe. Por eso la Biblia dice, la fe es por el oír, ¿verdad? El oír por la palabra de Dios, por la palabra del Señor Jesucristo.
Se llama el Evangelio de la gracia de Dios. Aquí, Isaías 59 dice sobre el poder de Dios. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Sí, Dios tiene poder para salvar, todopoderoso. Ni se ha agravado su oído para oír. Dios está escuchando todas las oraciones, es cierto, pero vuestras iniquidades, o sea, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Problema es pecado. Queremos ir al cielo, donde Dios. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Qué es la vida eterna? Vivir en el reino de los cielos, donde Dios, esto es la vida eterna. Si queremos vivir con Dios para siempre, ¿sí? Pero nosotros somos pecadores, tenemos mucho pecado. Nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras iniquidades, ya ha hecho división entre Dios y nosotros. Pecado. Mucho pecado. Ha hecho división. Entonces, si Dios nos ama, Dios es el amor. Dios quiere salvar al mundo, pero con este pecado no puede. Si queremos estar con Dios, pero con estos pecados, no podemos. No por falta de la obra buena. Muchos piensan, ¿verdad? Me falta algo, ¿Qué le falta? Muchos pensando, ¿verdad? Una obra buena, pero le faltan conocimiento. Le falta la fe. La fe viene por el oír. Entonces hoy vamos a solucionar, ¿verdad? Sobre este problema del pecado. Dios no escucha la oración de los pecadores, pero muchos pecadores sin salvación, sin como relación con Dios, pide mucha cosa. Señor, bendígame, dame una bendición. No, Dios no lo escucha. A veces algunos dicen, Dios me escucha muy bien, me bendice. Sí, Dios quiere bendecirnos, pero bendiciendo mucha cosa, recibiendo mucha bendición, si ahora muere, ¿a dónde va? Nunca he pensado esto. Su pecado, ¿cómo está? Con estos pecados, grande y pequeño, ¿verdad? De mente, de corazón, no puede ir al cielo, ¿no? Porque Dios es luz. Una tiniebla no puede estar con la luz. Sí, podemos apagar, ¿verdad? La luz. Viene la luz, se va, oscuridad. No puede estar juntos. Por eso, si tiene una oscuridad, ¿verdad? Suciedad, iniquidad, pecados, no puede estar con Dios. ¿A dónde va? Al infierno. No hay otro lugar. No hay otra opción. Al infierno. El que no tiene certeza para ir al cielo, entonces, ¿a dónde va? Al infierno, es cierto, hay que reconocer eso. Sí, Señor, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Ayúdame, sálvame. Sí, vamos a pedir a Dios, ¿verdad? Esta noche, pidiendo a Dios, vamos a escuchar la palabra. Es una respuesta. Mire, aquí hay árboles de pecado. Sí, como nosotros, como nuestra vida. Ya, algún árbol tiene
un poco de pecados, de fruto de pecado, ¿verdad? Ah, yo no tengo mucho pecado. Comparando con otro, ah, mire, tal persona, muy sucio, demasiado, tiene mucho pecado, pero no soy como él, como otros, ladrones, injustos, adúlteros, pero también tiene pecado. Si hubiera tenido un pecado solamente, por ejemplo, también va a caer al infierno. No, no es como un hombre muy malo, ¿verdad? Pero también tiene pecado. Todo el mundo tiene pecado. Aquí en el mundo no hay justo ni aun uno. Aquí en el mundo no hay justo. ¿Qué quiere decir justo? Siempre haga el bien, nunca peque. Es justo. No hay tal hombre justo. ¿Por qué? Porque así nacieron, según la semilla del pecado. ¿Por qué llevan muchos frutos del pecado? Cada árbol de pecado son árboles del pecado, como nosotros, ¿verdad? Aquí dice Salmo 58. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Desde cuándo? Mienta. Aquí dice, desde que nacieron. Desde que hablasen. Se apartaron los impíos. ¿Desde cuándo? Desde la matriz, desde el vientre de su madre. Así, todos los hombres tienen carácter de pecar desde nacimiento. Así somos descendientes de Adán, que es un pecador. Los padres no enseñan a sus hijos mentira, ¿verdad? No, pero aprende por sí solo. Así tiene semilla del pecado. Somos pecadores. Aquí hay dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Aquí sale como dos hombres. Explica la manera de Dios y la manera de los hombres. Fariseo era un hombre muy religioso, como un líder de religión judío. Él enseñaba por la palabra, ¿verdad? Por la Biblia a su pueblo. Y tratando de guardar mandamiento. ¿Sí? Él no está mintiendo, él. Él vivía así. Muy bien, muy bien. Pero, ¿él también tiene pecado o no? Sí, tiene pecado. Aunque tiene mucha obra buena, aquí está mostrando mucha obra buena, su justicia propia, ante como los ojos de Dios, ¿verdad? Orando a Dios, pero también tiene pecado. Nadie puede ir al cielo por las obras. No, pero muchos tienen malentendido, tiene mucha confusión de las obras. Hoy vamos a aprender sobre esto. Mire, fariseo, ¿verdad? Es publicano. El publicano era como un representante de pecador, de todos los pecadores, como ramera, ¿sí? Este publicano, ¿sí? Vivía, ¿verdad? Trabajando para el gobierno de Roma, ¿sí? Recogía impuestos de su pueblo y entregaba al gobierno de Roma, y robando mucha parte de impuestos de su pueblo. Por eso tenía mucha riqueza, ¿sí? Ganaba mucho dinero. Por eso eran ricos los publicanos.
Por eso el pueblo de Israel, ¿verdad? Odia, juzgaba. ¿A quién? Al publicano. Él sabe aquí, como él sabe, él reconoce también su pecado. Dice, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Aquí este publicano está pidiendo a Dios perdón, sé propicio a mí, pecador. Entonces aquí este publicano no tenía nada de cómo presentar, ¿verdad? Algo bueno. Por eso solamente pedía perdón, pidiendo su misericordia. Entonces 14, eso es el resultado, una conclusión del Señor. Dice, os digo que este publicano, ¿verdad? Este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. El otro fariseo. Entonces, aquí, justificado. ¿Qué quiere decir justificado? Sí, ser salvo. ¿Qué es la salvación? La salvación es como, ¿sí? Ser salvo. Es salvación, ¿verdad? Aquí dice ser justo. Ser justificado es la salvación. Ser santo. ¿Qué quiere decir? Ser limpio. Hay que limpiar todo nuestro pecado. Como yo, por ejemplo, yo, aunque tengo mucho pecado, sí, yo podría ser justo, ser limpiado, ¿verdad? Por Dios, por tu gran gracia, yo puedo ir al cielo. No por la obra mía. Por eso hoy vamos a aprender sobre la salvación, que es el perdón del pecado. Ser justificado, ser santificado y ser salvo. Por medio del perdón, por medio del perdón del pecado por Dios, de Dios. ¿Verdad? Entonces, este fariseo confiaba en su obra. Sí, él estaba muy contento por su obra buena. Pero nadie puede ser salvo, ser justificado por la obra. No es manera de Dios. Romanos 3:20, ¿verdad? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Aquí habla sobre las obras de la ley. Incluso, ¿verdad? Las obras propias, buenas. Ninguno será justificado, ninguno será salvo por las obras. Pero muchos están confiando, poniendo mucha atención en su obra. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí? Así Dios nos permitió la ley, mandamientos, para que podamos conocer nuestro pecado. Ya entendió mucho pecado de su vida. Tiene que pedir a Dios, ¿verdad? Perdón, Dios. Sálvame, Dios. Hay que pedir y buscar. 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Así Dios nos justifica según su justicia, testificada por la ley y por los profetas. Toda la ley y todos los profetas, ¿verdad? Testifican, dice, a la justicia de Dios. Aparte de la ley. Por eso, por la obra de la ley, nadie puede ser salvo. Por eso, aparte de la ley, aparte de las obras de la ley, Dios nos permitió su justicia. Su justicia.
Hoy vamos a escuchar la noticia de Dios, que es la salvación, nuestra salvación. Mire, ¿qué es la salvación? La salvación es el perdón del pecado. Entonces hay que pensar así, ¿verdad? Ah, ¿qué es la salvación? La salvación es el perdón del pecado. El perdón del pecado. De todo pecado. Hoy vamos a recibir la salvación. Entonces, ¿qué es la salvación? La salvación es el perdón del pecado. Aquí nadie puede limpiar, quitar esos pecados suyos. Entonces, Dios sí puede, pero nosotros, tratando de hacer algo, una obra buena, piensa, ¿verdad? Señor me perdonaría, pero no es así. Solamente según su misericordia, según su gran amor, nos perdona. Hoy vamos a escuchar esto. Hoy vamos a recibir la salvación que es el perdón del pecado. Cómo Dios nos perdona, cuántos Dios nos perdona. ¿Sí? ¿Cómo podemos quitar, cómo podemos limpiar todo nuestro pecado? No por la obra de la ley, ni por la justicia propia, sino por el evangelio de la gracia de Dios. Se llama buena nueva. Sí, el evangelio, ¿verdad? Es buena nueva, buena noticia, nueva noticia. Se llama la justicia de Dios. Así Dios nos justifica por medio de su justicia. Nos limpia, ¿verdad? Y es Jesucristo. Jesucristo es el evangelio de la gracia de Dios. Jesucristo es buena nueva. Es cierto. Ustedes tienen una confianza en el Señor Jesucristo, llamando Señor, Señor, orando en el nombre del Señor, ¿verdad? Bendeciendo a alguno en el nombre del Señor. Bueno, pero ¿por qué no tiene certeza? La certeza de ir al cielo. Es diferente. Porque, sí, por falta del conocimiento de la palabra. No cualquier palabra. O sea, por falta de conocimiento del evangelio de la gracia de Dios. Por falta de conocimiento de la justicia de Dios. Cómo Dios nos justifica. Hoy vamos a aprender esto. Mire, por ejemplo, así el reino de Dios, ¿verdad? El cielo. Aquí en este mundo, muchos quieren llegar hasta el nivel de la salvación haciendo algo. Digamos, son muertos, los hijos del mundo. O sea, los hijos de Satanás, siendo gobernados, ¿verdad? Por Satanás, viven en ese mundo haciendo algo para llegar al nivel de la salvación. Pero primero ya va a llegar, ¿verdad? Una pared, un muro, una división del pecado, mucho pecado. Si quiere llegar allá al nivel de la salvación, primero tiene que quitar y como destruir esta pared del pecado. Entonces, tratando, ¿verdad?, de hacer algo bueno por imposición de las manos, podría ser limpio. Por ejemplo, un pastor poniendo sus manos a algunos, orando por él. Este pastor puede limpiar su pecado. No, nadie. Aquí en el mundo, un pastor muy famoso puede dar el Espíritu Santo a alguno, a su miembro. Jamás, pero haciendo algo, ¿verdad? Así como sí, pero no, de verdad no. Por la oración de fe, no, tampoco. Es una obra. Yo estoy hablando sobre las obras.
La oración de fe es una obra. Yo acepté en mi corazón orando, pidiendo. Entonces, si no ora, no viene, ¿verdad? No por la obra del mundo. Bautismo, tampoco. Por el agua de bautismo puede limpiar sus pecados, ¿no? El bautismo es una celebración después de la salvación. Arrepentimiento. Esto es una obra, ¿sí? No son malos, pero muchos piensan que por medio de estas obras podría ser salvo. Me aceptaría Dios, pero no. Es una imaginación, es un pensamiento. Orar. Estoy orando para ir al cielo. Entonces, si no ora, no puede, ¿verdad? Estoy leyendo la Biblia muy bien cada día, pero no lee, entonces no puede. Son obras. Diezmo, estoy dando diezmo, haciendo ayuno, ayunando, dando ofrenda, sacrificio, pidiendo perdón cada día. Entonces no pide, no puede. Son obras, son obras. No depende de nuestras obras. No. Entonces, haciendo estas cosas, hay que pensar así, haciendo estas cosas, estas obras, yo podría limpiar mi pecado entre Dios y mi persona directamente. Yo podría limpiar haciendo estas obras. Jamás, no es manera de Dios. Solo Dios puede. Yo haciendo algo, Dios me limpia. Tampoco. ¿Verdad? No por las obras, no por las obras. Son las obras del mundo. ¿Verdad? Sino por la fe. Por la fe en la palabra del Evangelio. ¿Qué es la fe? Confiar en la obra no es fe. La fe es confiar en la palabra. ¿Es así? Entonces, nosotros vamos a escuchar, ¿verdad? Este evangelio verdadero. Y después, recibiendo esta palabra de su salvación por la fe, ya puede ser salvo, puede ser justo y santo. Así en la Biblia sale muchos santos, justos y salvos, renacidos. No por las obras, por la fe. Son los hijos de Dios. Así es. Y después de la salvación, ¿verdad? Después de ser salvo, ya Dios les pide a los salvos, ¿verdad? Las obras, los sacrificios, las ofrendas, las oraciones. Así es. Y después de la salvación, Dios les pide a los salvos. Pero al revés piensa. Isaías 64 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja, nuestras maldades nos llevaron como viento, nuestra justicia es como trapo de inmundicia, no sirve nada para la salvación. ¿Sí? Como una obra buena que hacen los muertos. Se llaman las obras muertas. ¿No es así? Es así, ¿verdad? Una ofrenda que está dando un muerto sin salvación se llama la ofrenda muerta. Dios no lo acepta. Una oración de los muertos tampoco. Por eso primero tiene que ser salvo. Tiene que recibir la vida nueva por la palabra. El alma que pecare, esa morirá, ¿verdad? Un hombre que ya peca, su espíritu, su alma está muerto. Se llama muertos por el pecado. Los muertos no pueden
hacer nada. Los muertos no pueden ver, ni oír, ni hablar. Muertos no pueden hacer nada. Primero tienen que revivir y renacer para hacer algo para Dios. Por eso, San Juan 3:3, Jesús le dijo, ¿verdad?, a Nicodemo, un fariseo principal: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya hemos nacido una vez del vientre de nuestra madre, es cierto. Vive así, ¿verdad? ¿A dónde llega? Al infierno. ¿Por qué? Porque no ha renacido. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Verso 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que nacer de nuevo de agua y del Espíritu Santo. ¿Qué es el agua? Muchos dicen, bautismo. No es bautismo. Sí, bautismo de verdad tiene mucho significado. ¿Qué es bautismo? Bautismo es la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. Esto es significado de bautismo. No solamente como bajar debajo del agua y salir, sin como, ¿verdad?, significado, hacer nada más mojado, no tiene nada. Por la palabra vamos a entender sobre el significado de la muerte del Señor y sobre su resurrección. Podría ser bautizado por el Espíritu Santo, recibiendo esta palabra. Esto es el bautismo del Espíritu Santo. El que no ha recibido el Espíritu Santo no es de Dios. No hace falta bautizarse, ¿no? Sí, el Juan Bautista daba bautismo, ¿verdad?, a la gente. Se llama el bautismo de arrepentimiento. Y después de la salvación, ¿sí?, nosotros debemos ser bautizados del Espíritu Santo. Del agua, ¿verdad?, de nuevo. Entonces, este agua se refiere a la palabra de Dios. El agua tiene función de lavamiento, ¿verdad? Por eso hoy vamos a aprender cómo Dios nos limpia, ¿sí? Cómo Dios nos salva, nos justifica. Dios. ¿Cómo? Por la palabra, ¿sí? Por la palabra. Por su obra nos limpia. Por eso el agua también tiene esta función de lavamiento. Palabra también tiene una función de lavamiento. Así, palabra tiene poder para lavar, quitar todo nuestro pecado. La palabra tiene poder. Y Efesios 5:26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Santificarla y habiéndola purificado. Ser santificado y purificado, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Sí? Por el lavamiento del agua, o sea, por la palabra. Así la palabra de Dios tiene una función de lavamiento. No cualquier palabra, no. Por la ley, nadie puede lavar sus pecados. Por mandamiento, jamás. Por eso, aparte de la ley, Dios nos manifestó el evangelio de la gracia de Dios. Se llama el evangelio. Hoy vamos a escuchar este evangelio verdadero. ¿Qué es el evangelio? ¿Verdad? El evangelio es Jesucristo. San Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida. El Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras
¿Cómo podemos recibir el Espíritu Santo? O sea, el Espíritu del Señor, ¿verdad? El que no tiene el Espíritu de Dios, del Señor, no es de Él, no es hijo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos recibir el Espíritu Santo que nos da la vida nueva? Aquí dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, son Espíritu Santo y son vida eterna, vida nueva. ¿Cómo viene el Espíritu Santo? Por la palabra del Señor Jesucristo. Muchos llaman, ¿verdad? Invoca, Señor, Señor. Oren en el nombre del Señor, pero no conocen la palabra del Señor, que ha hecho, como ha hecho, ¿verdad? Pidiendo otra cosa. No puede ser salvo así. Hay que conocer y escuchar la palabra del Señor Jesucristo que nos da la vida eterna y el Espíritu Santo. Recibiendo la palabra del Señor, así podemos recibir el Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice, en el Señor Jesucristo, también vosotros, habiendo oído palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí habla sobre él, recibir el Espíritu Santo como sello. Sello. Si Dios está sellando con el Espíritu Santo a alguno que ha recibido la salvación, ¿cómo ha recibido la salvación? ¿Cómo ha recibido el Espíritu Santo? Aquí dice, habiendo oído. ¿De qué? La palabra de verdad y el evangelio de su salvación. Así, el evangelio de su salvación. Habiendo creído en él, ya fuisteis sellados. Eso es manera de Dios. Hay que oír. Hay que oír primero, ¿verdad? La Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Cómo invocará, verdad? Aquel en el cual no han oído, sin haber escuchado cómo. Sin haber escuchado cómo creerán. Hay que escuchar primero para confiar y creer, y después puede invocar. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Sí, por eso Dios envía primero, ¿verdad? A alguno que tiene este evangelio. ¿Cómo predicarán si no fuera enviado? Dios lo envía a alguno que tiene este evangelio verdadero. Podrían escuchar y entender y confiar, ¿verdad? Y después puede invocar. No solamente llamando Señor, Señor. No. Hay que escuchar la palabra de verdad, ¿verdad? El evangelio de la salvación. Habiendo creído, ya puede recibir el Espíritu Santo. Esto es manera de Dios. Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Escuchando, entendiendo, vivirá vuestra alma. Alma muerta. Sí, puede revivir. Se llama pacto eterno. Dios quiere darnos este pacto eterno de su salvación. Hoy vamos a recibir este pacto eterno por la palabra. San Mateo capítulo 1, verso 18. Aquí, primer libro del Nuevo Testamento. San Mateo comienza, ¿verdad? Por el nacimiento de Jesucristo. Así dividió, ¿verdad? Se dividió la Biblia en dos partes. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Por el nacimiento del Señor Jesucristo. Sí, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para qué? Aquí dice, un ángel de Dios a José. Dará a luz un hijo y llamará su nombre
Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así Dios envió el Señor Jesucristo para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es la salvación? ¿Perdón de pecado? Así vino el Señor Jesucristo para perdonar el pecado de todos nosotros. Se llama pecado del mundo. Sí. Así Jesucristo vino al mundo así. Entonces, San Juan capítulo 1, verso 1 al 3 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué es el verbo? Palabra. El verbo es la palabra de Dios. No de una palabra de hombre, sino de Dios. Verbo mayúscula, ¿verdad? La palabra de Dios. Ya fue hecho todas las cosas por Él, por el verbo. ¿Quién es Él? El verbo, ¿verdad? 14 dice, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo vino al mundo como un verbo, como una palabra, como, ¿verdad? El evangelio de la gracia de Dios. 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Aquí dice, les dio. ¿Quién? Dios les dio potestad, un poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo? ¿Con qué manera? Por el verbo. Así Jesucristo vino al mundo como una palabra de Dios. ¿Cómo podemos recibir? Le recibieron, dice, todos los que le recibieron. A todos los que les recibieron, les dio potestad. ¿Cómo podemos recibir al Señor Jesucristo? Por eso dice, ¿verdad? Señor, venga. Oración de la fe. Señor, venga en mi corazón. Permanezca para siempre conmigo. Así viene, Señor. No, sin palabra, ¿verdad? No viene. Hay que conocer la Biblia. Jesucristo, ¿qué ha hecho? ¿Cómo ha hecho? ¿Cómo me limpió? ¿Cómo me perdonó? Hay que entender esto para tener una certeza y seguridad. ¿Sí? Por eso, recibir la palabra de este evangelio verdadero es recibir el Señor Jesucristo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo puede mostrar, verdad, sobre su Señor que está contigo? ¿Cómo podría? Sí, está conmigo, está conmigo. Hay que tener la palabra aquí en su corazón. Con la palabra tal vez podría presentar, ¿verdad? Palabra. Aquí está un pacto del Señor, una promesa del Señor. Así, Señor, está con nosotros. Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice por todos. Jesucristo, ¿verdad? Vino para todos, para todo el mundo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, así vino, de los cuales yo soy el primero. San Lucas 1:77, Jesús vino al mundo para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Hoy vamos a recibir el conocimiento de la salvación. ¿Qué es la salvación? El perdón de pecado. ¿Es así? No está preguntando qué ha hecho ustedes, qué ha cometido, qué pecado ha cometido. No está preguntando, ¿verdad? Está como quiere darnos Dios este perdón del pecado. Sí,
San Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este verso es muy importante como una llave de la salvación. Que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita pecado del mundo. El Cordero de Dios es Cristo. ¿Por qué Jesucristo es el Cordero de Dios? ¿Sí? Es un sacrificio, ¿verdad? Jesucristo vino al mundo como un sacrificio. Voy a explicar sobre el Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿sí? Hay la ley de expiación. Dios les permitió a los judíos mandamientos, muchos mandamientos. Entonces, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Si pecó algo, tiene que recibir castigo, juicio. Entonces, ¿cómo puede ser perdonado? Por medio de la ley de expiación. Por ejemplo, este hombre cometió algo, un pecado, entendió su pecado, ¿verdad? Tiene que traer un animal, cabrito, becerro o cordero. ¿Por qué? Porque para como traspasar su pecado, ¿verdad? Orando, poniendo sus manos sobre la cabeza, ¿sí? En el tabernáculo. Y después, como ya se pasó su pecado a animal, según la ley de expiación. Era la ley de expiación. Dice, estoy libre. Ya este cordero tiene su pecado y después este hombre lo mataba, lo degollaba, según la ley de expiación. Sí, era la ley de expiación. En el tabernáculo, cada día llegaba, traía un sacrificio de los animales por sus pecados. Entonces aquí muchos animales fueron matados. Muchos cada día, derramando toda su sangre. ¿Por qué degollaba? Para sacar toda la sangre del cuerpo de los animales. ¿Por qué? La Biblia dice, sin derramamiento de la sangre no se hace remisión. La paga del pecado es muerte. La sangre, ¿verdad? Es muerte. Por eso, como sacaba la sangre, como un precio del pecado. Aquí está orando, poniendo sus manos sobre la cabeza de becerro. Aquí está degollando, ¿verdad? Recibiendo la sangre, siempre aquí como alrededor de altar bronce, rezaba la sangre. Sí, era la ley de expiación. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. En el tabernáculo hay se llama santuario. En el santuario había dos lugares, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo nadie puede entrar. Si entra, morirá. Hay el arca de Dios. Solamente el sumo sacerdote con la sangre entra una vez al año para pedir perdón a Dios por el pecado de su pueblo durante un año. Pidiendo, ¿verdad? Señor, perdona todo pecado de mi pueblo durante este año. Si Dios lo perdona, él puede salir en vivo. Pero si no puede, como si no lo reciba, él podría morir adentro. Entonces, ¿quién puede entrar para tirarlo? Cuerpo de sumo sacerdote. Es difícil, ¿verdad? Por eso siempre llevaba en su lomo el mecate, para alarlo. Si muere, hay que sacarlo. Es que miedo. Se llama lugar santísimo. Así, donde Dios, ¿verdad? En el reino de Dios, no cualquier persona puede, ¿no? Salvo, justo, santo, si puede. Tiene que ser limpio.
Ya, esto es la ley de expiación. Según la ley de expiación, ¿verdad? Dios envió su Hijo unigénito Jesucristo como cordero, como una oveja pequeña, un cordero de Dios, se llama cordero de Dios. Este cordero, ¿por qué vino al mundo? Aquí dice, para quitar el pecado del mundo. Así es. ¿Qué es el pecado del mundo? El pecado de toda la persona en ese mundo. El pecado del mundo, una palabra muy grande. ¿Sí? Desde primer hombre hasta último hombre. El pecado del primer hombre hasta el pecado del último hombre. Ya Jesucristo lo quitó sus pecados y cargó sobre él. La Biblia dice, Dios lo quitó y cargó sobre el Señor Jesucristo. Era la voluntad de Dios. Así Dios envió su Hijo unigénito al mundo como un cordero, como un sacrificio. Sacrificara, ¿verdad? Muriera según precio del pecado del mundo. Así vino Jesucristo al mundo y cargó el pecado del mundo. Hace 2000 años. Mi pecado, vamos a pensar pecado de cada uno de nosotros. ¿Cómo está mi pecado? Mi pecado también está incluido en el pecado del mundo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es mi pecado? ¿Solamente mi pecado pasado o hasta la muerte? ¿Qué es mi pecado? Mire, el pecado, mi pecado pasado. ¿Sí? Ese pecado del mundo, ¿verdad? Jesucristo cargó hace 2000 años. Ahorita estamos 2022. Hace 2022 años Jesucristo vino al mundo. Jesucristo cargó pecado del mundo desde el primer hombre hasta último hombre. ¿Sí? Estoy aquí. Yo voy a vivir un poco más. Yo he pecado mucho, ¿verdad? En mi vida, mi pecado pasado. Entonces, mi pecado pasado era un pecado muy futuro del tiempo del Señor, de aquel tiempo. Yo no vivía en aquel tiempo. Dios, ¿verdad? Jesucristo es Dios. Jesucristo lo sabía todo. Me conocía también. Por eso, Él cargó todos mis pecados de antemano, antes de nacer. Entonces, mi pecado futuro, de mañana, después de un año, hasta la muerte, mi pecado futuro también. ¿Sí o no? Es así. Tiene que ser así. ¿Por qué? Mi pecado pasado, si era un pecado muy futuro del tiempo de Jesucristo. Este pecado futuro de mi vida también es un pecado muy futuro. Suena igual, ¿verdad? Es igual. Por eso muchos piensan, sí, Jesucristo pagó solamente mi pecado pasado. Entonces yo tengo que pedir perdón cada día como Dios, para que perdonara mi pecado. Pero no es así. No pide, no perdona. No es así. Por eso muchos pensando, ¿verdad? Su obra. Si le falta algo la obra, entonces yo no puedo. No es así. Dios ya pagó todos mis pecados. Ya quitó todos mis pecados y cargó todos mis pecados, pasado, presente y futuro. Y murió pagando todos mis pecados en la cruz. Según la voluntad de Dios. Esto es el evangelio de la gracia de Dios. ¿Me explico? ¿No es así? Es así.
Pero el hombre, ¿verdad? Quiere dividir, añadiendo algo, una obra más, pero no, ¿verdad? Por la obra, sino solamente por la fe en Él, en el Señor Jesucristo. Solamente por la fe en la obra del Señor Jesucristo. Es así. Isaías 53, verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Isaías, capítulo 53, ¿verdad? Era una profecía del profeta Isaías. Antes de Cristo, 600 años, hablando sobre el nacimiento del Señor Jesucristo, sobre su sufrimiento y sobre su sacrificio, ¿verdad? Aquí profetizó profeta Isaías. Y Jesucristo cumplió toda la palabra. Así es que vino al mundo como el verbo, como la palabra de Dios, cumpliendo toda la palabra que está escrita en la Biblia. Ya, este verso, ¿verdad? Sí vamos a recibir como nuestro. Así es mío. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Qué es esto? Pecado, ¿verdad? Vivir pecando. Cada cual se apartó por su camino. Cada vez, cada día es pecado. Pero Jehová, Padre Dios, cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es él? Es Jesucristo. Es Cristo. Padre Dios cargó en el Señor Jesucristo el pecado del mundo. Igual, ¿verdad? ¿Será igual? Cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí vamos a poner nuestro nombre. Mire, la Biblia es el libro de vida. Aquí Dios escribió sus nombres. ¿Encontraron su nombre? Aquí está. Puede poner su nombre aquí. ¿Cómo? Jehová cargó en el Señor Jesucristo, ¿verdad? El pecado de Roberto. El pecado de Pablo. ¿Sí? El pecado de Joana. ¿No es así? ¿Es así? Así está escrito Dios, sus nombres, ¿verdad? Aquí en la Biblia. Ah, sí, ese verso es mío. ¿Es mío? Así para mí escribió Dios. Ya vamos a practicar este verso, ¿verdad? Hermano Pablo y Roberto, adelante, por favor. Vamos a practicar este verso. Por ejemplo, yo soy Jehová. Por ejemplo, yo soy Jehová, un pecador, Pablo. ¿Sí? Su pecado pasado, presente y futuro, ¿verdad? Todo su pecado. ¿Sí? Jehová cargó en él. Por ejemplo, Jesucristo. Jehová quitó pecado del mundo, cargó en el Señor Jesucristo. Jehová quitó el pecado de hermano Pablo y cargando en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Así Jehová lo ha hecho. Mire, ¿usted tiene pecado o no? Así podemos decir, ya no. Su pecado pasado, aquí está. Su pecado futuro, aquí también está. Así Jehová lo quitó y cargó sobre el Señor Jesucristo. Y murió Jesucristo. ¿Por qué? Por pecado de él. Por pecado de cada uno de nosotros. Así, sin preguntarnos, Dios, según su misericordia, según su gran amor, sin condición, ¿verdad? Dios quitó el pecado del mundo y cargó sobre el Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Hace 2000 años. Ya.
fue hecho, ¿verdad? Y después, Jehová juzgó a su Hijo Jesucristo, así entregó a la muerte, a la cruz. Esto es el juicio del pecado. Él recibió el juicio en lugar de nosotros, en vez de nosotros. Si yo tenía que recibir el juicio eterno por mi pecado en el infierno, es cierto, pero Dios, ¿verdad? Cargó en él, en el Señor Jesucristo, todos mis pecados y él recibió mi juicio. Ya fue juzgado él. Entonces yo no hace falta recibir otra vez, porque él pagó todos mis pecados por su sangre. Así Jesucristo derramó toda su sangre por sus pecados pasado, presente y futuro, hasta la muerte. Tenga paz. Tenga paz, por favor. Tenga, ¿verdad? Gozo y alegría. Esto es la voluntad de Dios. Pero muchos en su corazón tienen miedo. ¿Por qué? Porque le falta el conocimiento. Le falta la fe. ¿Sí o no? Es así. Así conoceréis la verdad. ¿Verdad? La verdad os hará libres. Está libre. Es así. Un aplauso. Ya. Muchas gracias. Sí, así Dios nos libró por medio del Señor Jesucristo, según la ley, ¿sí? Así cumpliendo la ley, Dios pagó todo nuestro pecado, no solamente por la palabra, sino envió su Hijo unigénito. Mire, Dios por la palabra creó los cielos y la tierra, todas las cosas. Empezó la historia del mundo por la palabra. Así la palabra tiene poder, pero para perdonarnos, para quitar el pecado del mundo, ¿sí? Jesucristo tenía que venir aquí en el mundo. Dios envió su Hijo unigénito al mundo para que podamos, ¿verdad? Pudiéramos confiar en esta salvación. Así, mire, Dios está testificándonos mucho, mucho. Por la palabra, por sacrificio del Señor, por la sangre del Señor. ¿Cómo hacemos? Aceptamos, recibimos, ¿verdad? Esta gracia. Mucho gusto. Gracias a Dios por salvarme, por perdonarme todos mis pecados. Yo soy libre. ¿Es malo? Es bueno. Es digno. Es apto, ¿verdad? Sí. Gozarnos en la sangre del Señor Jesucristo. Glorificar a Dios por la gracia de la salvación, cada día glorificándole a Dios, ¿verdad? Sí. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya como tiempo pasado, ¿verdad? Ya Jesucristo pagó todo nuestro pecado. Dice, pues él fue herido, fue molido por nuestras rebeliones. Rebeliones como rebelde, ¿verdad? Una rebelión contra Dios. Y molido por nuestros pecados, rasgados, juzgados, castigado, ¿verdad? Ya por su llaga fuimos curados, ya fuimos salvos. Jesucristo recibió como 120 veces de este látigo. Este látigo tiene pedazos de hueso y de hierro. Fue rasgado, molido, herido, ya quebrantado, ¿verdad? Todo su cuerpo. Ha recibido corona de espina. Fue pinchado profundo, ¿verdad? Su cabeza salía, toda su sangre de cabeza
fue clavado en su mano y en sus pies. Salía la sangre de su cuerpo. Y fue lanzado por lanza grande en su costilla. Ya salía también la sangre y agua de su cuerpo. Mire, ¿por qué Dios eligió como esta cruz, verdad? ¿Por qué era esta manera de morir, la cruz? O sea, para sacar la sangre de su cuerpo. Era. Así es, Cristo vino al mundo como Cordero de Dios. ¿Qué quiere decir Cordero? Tiene que morir y sacar, ¿verdad? Derramar toda su sangre. Es sacrificio, según la ley de expiación, según la ley de salvación. Así es, Cristo vino al mundo según la ley. Cumpliendo la ley, ya cumplió la salvación, su salvación. Cada uno de ustedes. Sí. Ya murió en la cruz. Muriendo en la cruz, él dijo como última palabra, ¿qué dice? Consumado es. Vamos a recordar este verso, por favor. Mire, así la palabra tiene poder. Por ejemplo, si alguno me pregunta, ¿usted ha sido salvo? ¿Sí? ¿Cómo lo sabe usted? Hay que ver. Después de la muerte, hay que ver. ¿No? Sí sabrá, conocerá después de la muerte. Habrá el juicio. Exactamente, pero ya muy tarde. Después de la muerte, todo el mundo sabe. Pero aquí, antes de la muerte, nosotros debemos tener una respuesta, una certeza, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aún no se ve el reino de Dios. Aún no se ve el resultado de la muerte, a dónde vamos. Aún no se ve, pero la fe es la certeza y la convicción. Entonces el que no tiene esta fe no puede. Sí sabrá después de la muerte, pero muy tarde. No puede tener más tiempo de escuchar, de elegir su camino. Ya. Mire, así, esta palabra también tiene un poder. Sí, consumado es. ¿Qué quiere decir consumado es? Fue terminado. Fue hecho. ¿Cómo ha hecho? Perfectamente y eternamente. Fue hecho todo. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Nada. Para ser salvo, ¿qué debemos hacer? Nada, solamente confiar, ¿verdad? Y creer, nada más. Así Jesucristo pagó todo nuestro pecado, según su gran misericordia, según su voluntad. Así Dios en el principio determinó esta manera, porque no hay otra manera. Si hubiera perdonado solamente nuestro pecado pasado, ¿verdad? Y después nosotros, si deberíamos pedir perdón tratando de no pecar, entonces ¿quién podría hacerlo? Nadie. De verdad, nadie. Así, conociendo, ¿verdad? Nuestra vida, nuestro ser, pues Dios ya pagó todo nuestro pecado. Solamente para que podamos confiar en Dios. Se llama la fe. Consumado es, fue hecho, fue cumplido, fue terminado. Aquí vamos a ver un video, se llama Pasión de Jesucristo, ¿verdad? Aquí, sí, poco cruel, es una película, pero nosotros vamos a meditar y pensar cómo ha hecho Dios para como pagar todos mis pecados, cómo ha sufrido el Señor Jesucristo para perdonarme, para salvarme. Esto es el amor de Dios. Esto es el juicio de Dios. Así
se pasó el juicio de Dios por medio del Señor Jesucristo. Ya terminó mi juicio. ¿Me explico? Así la cruz explica dos cosas, el amor de Dios, el juicio de Dios. Ya se ha cumplido. Dos. Vamos a ver este video. Gusta! Gusta! Ya Jesucristo murió, ¿verdad? En la cruz por nuestro pecado. Ya Él pagó todo nuestro pecado. ¿Sí o no? ¿Es así? Nuestro pecado pasado, presente y futuro hasta la muerte. Algunos dicen, entonces yo puedo pecar tranquilamente porque ya Él pagó todos mis pecados. ¿No? Ya fue perdonado, pero no para pecar. No, no es esto. Sí, nosotros tenemos mucha debilidad, ¿verdad? Y también tenemos un carácter de pecado también, aún. Por eso, sí, vamos a pecar fácilmente. Pero confiando en el Señor, recordemos lo que fue perdonado todo. Y pidiendo a Dios también para que no como pequemos más. Así el justo, ¿verdad? Cae como 7 veces, pero devuelve a levantarse de nuevo hacia Dios. Así puede seguir adelante hacia Dios por el camino de vida. ¿Me explico? Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestro pecado, ¿verdad? Y resucitado para nuestra justificación.
Jesucristo murió por nuestros pecados, así nos limpió todo nuestro pecado y resucitó justificándonos. Nos justificó así, nos santificó y nos justificó. Por eso nosotros podemos decir que ya somos salvos, justos y santos en el Señor Jesucristo. Somos limpios. Así Dios nos limpió. Sí, por medio del Señor, por medio de la muerte del Señor Jesucristo, ya fue pagado todo nuestro pecado. Romanos 8:34 le dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Qué quiere decir? ¿Quién nos juzgaría, verdad? ¿Quién me condenaría? Cristo Jesús murió por mí. Jesucristo pagó todos mis pecados, ¿verdad? ¿Quién me juzgaría? Nadie. Si ahora muere, ¿a dónde va? Al cielo. Así podemos ir al cielo, confiando en el Señor Jesucristo, recibiendo esta salvación que es el perdón del pecado. Así la palabra de Dios ya, ahorita, ¿verdad? Escuchando, ¿verdad? La palabra de Dios nos limpia. ¿Sí? Así Dios nos da paz y gozo. Soy libres. Mira, aquí hay comprobante de pagos de pecados. Factura, ¿verdad? Factura. Factura es la Biblia. Dice, fornicación, adulterio, que ha cometido, que vamos a cometer tal vez, dice, pagado. ¿Me explico? Perversidad, pasado, presente y futuro, ya pagado. Avaricia, idolatría, maldades, injusticia, homicidios, engaños, odio, ira, enojo, celo, grita, pecado pasado, presente y futuro, etcétera. Todo, ¿verdad? Etcétera, ya está incluido aquí en el pecado del mundo que pagó Dios por su sangre precioso. Aquí estamos. Aquí está comprobante de su salvación, la Biblia. Es la Biblia. Siempre tenemos, ¿verdad? Alguno le pregunta, ¿sí? Podemos presentar comprobante de pagos de sus pecados, ¿sí o no? Aquí está, ¿sí? Les digo, ¿no? Isaías 40, verso 2. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Dice doble. Doble ha recibido de la mano de Jehová, de la mano de Jehová. Así Dios pagó todo su pecado doble. Ya doble más. Su pecado es perdonado. ¿Sí o no? Gracias a Dios. Esto es la verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Les pregunto, ya esta salvación, ya hemos visto comprobante, ¿verdad? Factura de la salvación aquí. Entonces les pregunto, ¿podría perder esta salvación que hemos recibido hoy? Algunos hoy ya han recibido. Entonces, esta salvación podría perder mañana o futuro, ¿o no? ¿Qué le parece? Ya no, ya no. Muchos piensan, sí podría perder porque yo no soy perfecto.
Si me caigo en el pecado, con ese pecado yo muero, ¿a dónde voy? Todo el mundo dice para abajo, al infierno. Pero este pecado, ¿fue perdonado o no? Sí, fue perdonado. Todos sus pecados. Yo muchas veces preguntaba, por ejemplo, usted pecó, ¿verdad? Y murió sin tener un tiempo de pedir perdón a Dios, ya murió inmediatamente. ¿A dónde va? Todo el mundo dice para abajo. Pero no es verdad, no es verdad. No es la palabra de Dios. ¿Cómo nos perdonó? Nuestro pecado pasado, presente y futuro. Es así. Mire, la salvación que se pierde no es salvación. Por ejemplo, una seguridad que se perdería a cualquier momento. No es seguridad. Si de verdad aquí en el mundo no hay una seguridad perfecta, ¿verdad? Pero Dios, según su nombre, según su palabra, Dios nos ha dado una seguridad, una certeza perfecta, eterna. ¿Sí o no? Permanente, permanente. Es así. Entonces el que tiene duda de esto, no se ha cumplido, ¿verdad? El amor de Dios, el perfecto amor. No se ha cumplido. No se ha cumplido esta fe. Le falta algo. Hay que escuchar más, hay que entender más, recibir más palabra para que tenga esa seguridad y certeza. Es la voluntad de Dios. ¿Es así? Por ejemplo, aquí dice, el que cree en él, aquí dice, tiene vida eterna. Si tiene, ya, recibiendo la palabra, así podemos recibir vida eterna. Vida eterna es una palabra muy grande. Aquí en el mundo, ¿verdad? Es difícil para hablar así, yo tengo vida eterna. ¿Cómo? Pero sí, la Biblia dice, el que cree en él tiene vida eterna. No perecerá jamás. No se perderá jamás. ¿Por qué? Porque Dios lo cuida como su hijo. Por ejemplo, es así. Si yo tengo vida eterna hoy, mañana, ¿cómo será? ¿Perdería o no? Qué raro, ¿verdad? Siguiente día sí. ¿Por qué? Porque yo estoy bien, aguantando bien, no pecando. No, no por la obra. ¿Me explico? Así Dios una vez nos ha dado una vida eterna, la promesa eterna no se cambia. Se llama pacto eterno. Jehová dice, yo haré con vosotros pacto eterno. Mucha palabra nos da convicción, nos da como evidencia, pero muchos no tienen esta certeza. San Juan 10, 28, 29, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Recibieron la vida eterna? Sí. Es bendición. Téngala, por favor. Puede recibir con mucho gusto, ¿verdad? ¿Cómo? Gracias a Dios. Así vamos a recibir. Y guardar en nuestro corazón, ¿verdad? Como un pacto eterno. Y esperamos la venida del Señor, el reino de Dios, según este pacto eterno. No perecer jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. Satanás puede arrebatar la salvación de ustedes. No, porque aquí dice, nadie las arrebatará de mi mano del Señor, ni la mano del Padre Dios. El Espíritu Santo está conmigo, ¿verdad? Con nosotros, como consolador, como sello del Espíritu Santo. Así Dios nos ha dado el Espíritu Santo. No se va. Sello
sello que nos ha sellado Dios, ¿verdad? En nuestro espíritu. ¿Cómo podemos borrar? No, no podemos. Así Dios les da el Espíritu Santo como sello. No se pierde. San Francisco 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ya tiene vida eterna, como pacto eterno. Se perdería por su error, ¿no? Hay que confiar así, no. Si Dios me cuida, el Espíritu Santo está conmigo como consolador. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya ha pasado. San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, Sí, 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así tenemos vida eterna, Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Seguridad, dice. ¿En quién? En el Señor Jesucristo ya tenemos. Ellos, ¿quiénes son? Efesios. Así el apóstol Pablo envió esta carta a los efesios. Salvos, son salvos. Por eso dice, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Seguridad, ¿verdad? Seguridad. Isaías 44:22, Jehová dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí, yo te perdoné, venga a mí. Mire, el que tiene esta convicción, ¿sí? Él va, ¿verdad? Adelante. Él va a acercarse a Dios con amor, ¿verdad? Con seguridad. Pero el que no tiene esta fe, si quiere acercarse a Dios, pero no puede. No tiene acceso ni seguridad. Si quiere alcanzar un nivel de la salvación por su obra, tratando de no pecar, ¿verdad? Orando, leyendo la Biblia, nunca puede alcanzar a la salvación. Hay que oír la palabra de verdad, el evangelio de su salvación. Habiendo creído, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Esto es manera de Dios. Hebreos 9:12. No por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Antes, ¿verdad? Según la ley de expiación, en el tabernáculo, ¿sí? Sacrificaba la sangre de los animales. Muchas veces. Hoy en día también los judíos quieren construir un templo para sacrificar la sangre de los animales. Aún ellos están en Antiguo Testamento, quieren sacar la sangre de los animales, pidiendo perdón a Dios. Pero ya no, aquí dice, ¿verdad? Ya no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre del Señor Jesucristo. Entró una vez para siempre al lugar santísimo, donde Dios. Primero Jesucristo entró, abriendo la puerta de la salvación, preparando un camino de la vida para llegar al reino de Dios. Jesucristo es la puerta de la salvación. Es el camino, vida y la verdad. ¿Sí? Así primero Jesucristo preparó todo esto. Ya está abierta la puerta y preparado el camino.
Por la fe ya podemos entrar y caminar, acercar, ¿verdad? Acercarse hacia Dios, a Dios. Por la fe. Dice, habiendo obtenido eterna redención. Aquí también hay una palabra muy grande. Pecado del mundo es una palabra muy grande. Aquí dice, eterna redención, una palabra muy grande. ¿Por qué? Redención es salvación, ¿verdad? Rescatar, pagando un precio y comprar, ¿verdad? Es mío. Así Dios pagó un precio muy alto de la sangre del Señor y nos compró, ¿verdad? ¿Quién lo quitaría? Nadie. Es redención. Se llama salvación también, pero dice eterna salvación. Para nosotros ya pagó Dios todo nuestro pecado, ¿verdad? Hasta la muerte. Es suficiente. Gracias a Dios, pagó todos mis pecados hasta la muerte. Así yo vivo tranquilamente, con paz, con gozo, ¿verdad? Agradeciendo mucho a Dios, glorificando a Dios en toda mi vida. Sí, yo puedo ahorita, gracias a Dios. Pero aquí dice, no solamente hasta la muerte, sino hasta eternidad. Nos da más seguridad, ¿sí o no? Nos da más tranquilidad, paz y gozo. Gracias a Dios. Así, mucha Biblia nos da convicción y seguridad, más fe, pero sin escuchar, no puede confiar, no puede obtener la salvación ni fe de ir al cielo. Hebreo 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Si Jesucristo, habiendo ofrecido, ¿verdad? Por Jesucristo una vez para siempre, una vez. Jesús vino al mundo una vez, cumplió nuestra salvación para siempre. Un solo sacrificio. Así, Dios cumplió la salvación eterna. Sí, es así. Entonces alguno pide, ¿verdad? Señor, perdóname, perdóname. ¿Qué quiere decir esto? Venga, Señor, de nuevo y muriera en la cruz de nuevo porque yo tengo pecado. No, no es así, ¿verdad? Pero muchos no tienen ese conocimiento pidiendo perdón, perdón. No. ¿Qué quiere decir? No tiene fe. Hay diferencia, ¿verdad? Este conocimiento, muy diferente. Por eso muchos no tienen convicción por falta de conocimiento del Evangelio. Eterna redención. Jesucristo pagó todo nuestro pecado, cargó el pecado del mundo, pasado, presente y futuro. Desde el primer hombre hasta el postrer hombre, el pecado pasado, presente y futuro, hasta la muerte. Aquí dice hasta eternidad, ¿sí? Hasta eternidad. Y ya lo borró todo nuestro pecado. No se ve el pecado. Así Dios nos ve solamente la sangre. La sangre está cubierto. Su vida está cubierta por la sangre. El que cree en el Señor ya tiene la sangre. ¿Me explico? Por ejemplo, aquí hay una sangre, ¿verdad? Por ejemplo, la sangre. Ya el que no tiene esta palabra, no tiene sangre. Como así, ¿verdad? Vive así, sin sangre, sin cubrimiento. Pero el que cree en el Señor, el que vive en el Señor, tiene sangre. Pero quitando esta sangre, mirando su corazón, ¿qué hay? ¿Qué tengo? ¿Verdad? Sí, también tiene un pecado. Un costumbre de pecado, un recuerdo de pecado, una herida de pecado, una experiencia, mucha experiencia de pecar, aún
recuerdo. Pero no hace falta quitar así, ¿verdad? Hay que cubrir siempre. Así Dios nos ve. Por eso, ¿de dónde son perdonados todo nuestro pecado? ¿De dónde? ¿De nuestro corazón o delante de Dios? Delante de Dios. No de nuestro corazón, porque ya lo tenemos aún, recordamos, ¿verdad? Y tenemos un carácter aún, pero siempre vamos a ver a nosotros también, a mí mismo, cubriéndose por el pecado, por la sangre del Señor, como soy limpio, ¿verdad? ¿Me explico? Quitando esto, ¿quiere juzgar su pecado? ¿Quiere ver su pecado? No. Entonces vamos a confiar siempre así en la sangre del Señor Jesucristo. Llevamos siempre en nuestra vida la sangre cubierto de toda nuestra vida. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es regalo de Dios. Hay que recordar bien. Sí, yo recibí. Por ejemplo, alguno me ha dado un regalo muy precioso y muy caro. Entonces, yo no puedo como dejar así, ¿verdad? Cualquier lugar, no. Hay que guardar bien, hay que recordar bien. Es muy importante. Por eso, como don de Dios, nosotros, en nuestra vida, hay que poner en el lugar, ¿verdad? Muy importante, en nuestro corazón, en el primer lugar, siempre, siempre. Por eso, en nuestra oración, ¿sí? Vamos a agradecer a Dios, glorificar a Dios por esta gracia de la salvación, esta gracia del perdón de pecado. Gracias a Dios por perdonarme, por limpiarme. En la mañana, así vamos a orar a Dios. Gracias a Dios. Señor, me perdonó todos mis pecados. Estoy libre. Es digno, esta oración es digno, ¿verdad? Alabando al Señor, glorificando a Dios por las obras del Señor. Así, himnos, ¿verdad? Himnos está cantando las obras de Dios. Salmos está cantando las obras de Dios. Son testimonios de los salvos. No por las obras, no por las obras, para que nadie se gloríe, por la gracia, gratuitamente, así somos salvos por medio de la fe. Es don de Dios. Ya, hemos recibido, ¿sí o no? Sí, hemos recibido, gracias a Dios, por la palabra. Entonces, espero que tengan en sus corazones las palabras de la salvación. Por ejemplo, Salmo 1:29, ¿verdad? Isaías 44:22, ¿sí? Y Isaías 53, 5, 6. Consumado es, ¿verdad? También. Es una palabra de la promesa de Dios sobre nuestra salvación. Guardar en nuestro corazón esta palabra nos da confianza, una respuesta exacta. San 3:18 dice, el que en él cree no es condenado. El que cree en él no es condenado, ¿verdad? ¿A dónde va? Al reino de Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado, aunque está vivo carnalmente. Pero si ahora muere, ¿a dónde va? Al infierno. Mire, aquí, Señor no está preguntando sus pecados. ¿Qué pecado tiene? ¿Qué pecado ha cometido? Aquí no está preguntando. Aquí no está preguntando sus obras. ¿Qué ha hecho usted para Dios? ¿Qué sacrificio tiene? ¿Qué obra tiene? No está preguntando. Solamente pregunta, ¿cree o no? ¿Cómo hacemos? Creemos. Recibimos esta salvación por la fe
y vivamos como hijo de Dios, como justo, santo y renacido en el Señor Jesucristo. ¿Me explico? Por favor, vamos a seguir adelante así, confiando en el Señor, creyendo en el Señor, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué va a caer al infierno? Aquí no está preguntando sus pecados, ¿verdad? Pecado del mundo, según la palabra de Dios, fue perdonado, ¿sí o no? Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya fue perdonado el pecado del mundo. Entonces, ¿con qué pecado cae al infierno? Incredulidad. No creer. Es así. Salmos 16:9 dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. Jesucristo dijo, de pecado, por cuanto, ¿verdad? No creen en mí. No por pecado, no por falta de la obra buena, sino por falta de conocimiento, por falta de creencia, por falta de la fe. Es así. Otro pecado ya fue perdonado, solamente se quedó un pecado, ¿verdad? No creer en mí. Ya Jesucristo, antes de su muerte, se lavó, ¿verdad? Los pies de sus discípulos. ¿Sí? Ya ahora era el turno de Pedro, pero Pedro se negó. Señor, no puede usted. No, no. Tal vez, ¿verdad? Porque estuviera avergonzado o nervioso. Tal vez se como sentiría, ¿verdad? Ah, indigno. Podría ser así. Pero aquí Jesucristo dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le digo, Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, todo su cuerpo. Sí. 10 dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aún no todos. Aquí está hablando Judas Iscariote, ¿verdad? Aquí dice, no todos. El que está limpio todo su cuerpo, ¿qué quiere decir esto? Es salvo. Un salvo. Aunque está limpio todo su cuerpo, pero tiene que lavarse, ¿verdad? Sus pies y sus manos. Solamente. Limpios. Se llaman limpios, salvos y justos. Así Jesucristo está enseñando sobre la vida de los salvos. Los limpios también tienen que ser limpios de sus manos y de sus pies. ¿Por qué? Porque mientras vivimos en ese mundo, si viene una mancha, una suciedad, un pecado también a nuestra vida, hay que limpiarlo. ¿Cómo podemos limpiar? También por la palabra. Jesucristo por el agua lavó los pies de sus discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Sí, Dios nos limpia también después de la salvación. Por eso, San Juan 15, versos 3 y 4 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesucristo está hablando sobre la vida de los salvos aquí. Usted está limpio. Aquí dice, usted está limpios por la palabra. Somos limpios por la palabra. Así Dios nos limpió por la palabra del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, verdad? ¿Sí? Como nuestro Señor Jesucristo es el Evangelio.
Así Dios nos justificó por su justicia. Así nos salvó por medio del perdón del pecado. Sí, así Dios nos limpió con mucha manera. Y dice 4, permanece en mí, yo en vosotros. Ya después de la salvación, después de ser limpio, nosotros debemos permanecer en el Señor. En el Señor también Dios nos limpia, el Señor nos limpia. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia. Por eso aquí habla sobre pámpano, rama. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ¿sí? Somos salvos, ¿verdad? Los salvos tienen que permanecer en medio de los salvos. ¿Qué es la iglesia? Si hay mucha iglesia, los salvos son la iglesia. Los salvos son templo de Dios. Hoy en día no hay templo de Dios. Esta casa no es templo de Dios. Es como casa de oración, casa, ¿verdad? Que es casa de los santos. Un lugar que puedan reunirse los salvos. Pero los salvos son la iglesia, morada de Dios. Entonces el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo mora en medio de los salvos. Se llama la iglesia. Por eso los salvos es cuerpo del Señor. Ya vamos a seguir aprendiendo cómo trabaja Dios por medio de los salvos, porque Dios nos permitió la iglesia. En la iglesia, cómo tengo que actuar y andar. Mire, yo soy nada sin la iglesia. ¿Me explico? Yo soy miembro de la iglesia. Es así. Así Dios nos salvó del mundo poniéndonos a la iglesia que es el cuerpo del Señor. Por eso aquí habla sobre pámpanos, ramas y la vid verdadera. La vid verdadera es Jesucristo, ¿verdad? Nos salvó del mundo poniéndonos en la vid verdadera, que es la iglesia también, porque la iglesia es cuerpo del Señor, Jesucristo es cabeza de la iglesia. Por eso permanecer en el cuerpo, que es la iglesia, es permanecer en el Señor. Por eso encontrar, ¿verdad?, una iglesia verdadera es muy importante. Si hay muchas iglesias, ¿son verdaderas? No creo. La iglesia que no predica este evangelio verdadero no es la iglesia. 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él. Este lleva mucho fruto. ¿Qué quiere decir esto? Hablando sobre la vida cristiana después de la salvación. Ha sido salvo, ya tiene la vida nueva. Tiene que permanecer en la iglesia para recibir, ¿verdad?, alimento espiritual, una vida nueva, fortaleza, más fe, lleva mucho fruto automáticamente. Esto es la vida cristiana. Separados, ¿de qué? De la iglesia. Separados de la comunión, dice, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Por eso la comunión, ¿verdad?, con los hermanos es muy importante. La comunión con los hermanos es la comunión con el Señor. Porque en medio de ellos, yo estaré en medio de ellos. 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio de ellos, yo estaré. Jesucristo dijo, ¿verdad? ¿Quiénes son? Son salvos. Por eso nosotros ya vamos a permanecer allí donde está el Señor Jesucristo, donde están los salvos. Quiero invitarles a ustedes, invitados, ¿verdad?, a nuestra congregación aquí, porque sí, en este mundo no hay como si
Sí, hay mucha iglesia, pero muy poco. La iglesia verdadera que predica el evangelio verdadero. Es difícil. Entonces, hoy hasta aquí. Mañana vamos a seguir aprendiendo un poco más sobre la sangre del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento sale mucha sombra de la sangre del Señor Jesucristo como sombra del Evangelio. Toda la Biblia explica sobre la justicia de Dios. Entonces, nosotros ya mañana también estaremos juntos. Mañana comienza, ¿verdad? Como la comunión dominical, sermón dominical, faltando como 10 minutos para las 11 en la mañana. Entonces estaremos en aquel tiempo juntos. Ya, hoy hasta aquí, oremos juntos. Padre Dios, santo y misericordioso, que nos ama, te damos gracias por salvarnos y por permitirnos la esperanza verdadera del reino de Dios. Estábamos muertos por el pecado, sin esperanza verdadera, sin salvación, y ahora escuchamos bien y entendemos muy bien y recibimos la salvación según tu voluntad. Ya ahora tenemos una seguridad, una certeza permanente y para siempre. Así te damos gracias, gloria y alabanza al Señor con todo nuestro corazón. Y también, Señor, bendiga a los hermanos invitados para que puedan seguir confiando en esta palabra, permaneciendo en la iglesia verdadera, para que puedan llevar mucho fruto en su vida cristiana. Señor, guía nuestra vida según tu voluntad. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.